Bueno, buenos días. Les iba a pedir nuevamente a todos y todas las que puedan, los que tengan los medios técnicos, de, de que pongan la cámara, ¿verdad? Por las razones que ya les había explicado, ¿no? Que, que para los profesores es medio raro solo hablarle a una pantalla, es decir, hay como que ver caras. Y además, así, aunque no siempre se puede, uno puede ver las reacciones de los estudiantes. Em, y esto. Bueno, yo les iba a comentar bueno, que si tienen dudas, ¿verdad? Como porque ahora vamos a comentar la lectura de Quijano. em, Tiene que ver con, algunos de ustedes les puede parecer que es o sea, pueden estar pensando, ¿por qué el profesor está hablando de esto si el curso es de historia del pensamiento costarricense? Eh, y bueno, yo les había dicho que por deformación profesional, digamos, mi orientación es historiador de las ideas, digamos, esa es como la forma en la que yo aprendí a hacer filosofía y así es como la hago. Eh, no es la única forma, de verdad. Hay otros colegas que tienen otro estilo de hacer, digamos, son más, digamos, comprenden más la filosofía como problemática, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos saber, y no es que no se pueda hacer, ¿verdad? Podríamos haber hecho un curso sobre el problema no sé, de las peleas de gallos, ¿verdad? Para entender la identidad costarricense, que aunque no lo crean, uno podría hacer un curso sobre eso. Este, pero bueno, yo lo que quiero es como que vayamos viendo la evolución de, de la idea de lo costarricense, ¿verdad? Que es una idea construida, ¿verdad? Eh, Porque aunque a veces uno lo olvida, Costa Rica no siempre ha existido, ¿verdad? Es decir, la inmensa mayor parte de la historia de la humanidad no ha contado con Costa Rica como un objeto histórico-social, ¿verdad? Entonces tuvo que haber aparecido de algún lado, tiene que tener una explicación genética, eh, y a partir de ahí vamos a ir construyendo, ¿verdad? Lo primero que vimos fue como de dónde venía la idea de América y ahora con Quijano, que es un autor que a mí me gusta el autor, ¿verdad? Es decir, no, él hace parte de lo que se le conoce en filosofía como el grupo Modernidad-Colonialidad, es el nombre con el que se le conoce. Este, Normalmente aparecen clasificados dentro de lo que se llaman los Cultural Studies en la Academia Norteamericana, ¿verdad? Estudios culturales. Em, pero, bueno, hay varias cosas que a mí me parece que son como que hay que precisar. Em, el grupo este tiene como los tres referentes principales a Walter Miñolo, y a Aníbal Quijano y a Enrique Dussel. Este, a mí no todos me gustan por igual, a mí el que me parece más interesante es Quijano, que además tiene una historia como ahí particular, ¿verdad? Es un autor peruano. Eso siempre es importante porque, bueno, en la universidad nosotros tenemos, por lo menos en filosofía, pero me parece que es así en todas las universidades, digamos, en todas las carreras. Eh, Tenemos una gran presión por estar al día en el último grito de la moda académico de Nueva York y de Berlín, de Londres, ¿verdad? Y normalmente lo intentamos estar, ¿verdad? Es decir, en la escuela en general hay mucho, los colegas son muy profesionales en eso, ¿verdad? Este, los y las colegas son muy profesionales en eso, pero es medio raro que no lo pongan a leer un peruano, no un boliviano, como que el espíritu no pasa por ahí. Entonces, bueno, es un autor peruano que además de ser parte del grupo Modernidad Colonialidad, es también, y esta es la razón por la que
me parece interesante leerlo. También es uno de los referentes de lo que se conoce como la teoría de la dependencia latinoamericana, ¿verdad? Junto con Teotonio dos Santos, Vania Van Birra, ¿verdad? ¿Por qué eso es importante? Porque justamente como el curso está enmarcado en la hipótesis de que existe una cosa que se llama pensamiento latinoamericano, filosofía latinoamericana, y eso es una hipótesis de trabajo del profesor que da el curso, ¿verdad? Hay, bueno, les había dicho, hay un debate sobre si existe o no la filosofía latinoamericana, es un debate viejo. Y aunque todo el mundo acepta, ¿verdad? Sin mucho problema que existe una cosa que se llama la literatura latinoamericana y que el referente más importante de la literatura latinoamericana son los autores del boom latinoamericano, ¿verdad? Borges, Sábato, Cortázar, toda esta gente, ¿verdad? Es más problemático aceptar que hay algo que se llama filosofía latinoamericana, ¿verdad? Y por lo menos hay tres, esto es importante, hay cuatro, como cuatro inteligencias, cuatro pensamientos que a mí me parece que claramente podrían indicar que hay un aporte, digamos, local de la historia latinoamericana, la historia del pensamiento, es decir, una forma de pensar, un estilo de pensar, una producción intelectual que no solo es la obra de un autor, sino que es la obra de un movimiento, digamos, de un conjunto de autores que fue producido en América Latina, que es distintivo de América Latina y que no hay otra cosa parecida a eso en otras partes del mundo, ¿verdad? Para mí hay cuatro grandes, digamos, pensamientos, inteligencias en ese sentido. Una es la teoría de la dependencia latinoamericana, ¿verdad? De la que uno de los referentes es Aníbal Quijano, que es el que vamos a hablar hoy, sí, pensar hoy. Hay en Costa Rica uno de los referentes centrales de esa tradición de pensamiento, que es Frank Lambert, ¿verdad? Es uno de los referentes de la teoría de la dependencia latinoamericana. La otra tradición intelectual, que es como típicamente latinoamericana y en ese mismo sentido universal, ¿verdad? Eh, es la teología latinoamericana de la liberación, ¿verdad? Que los referentes principales son Pablo Richard, Hugo Hassmann, ¿verdad? Eh, y que tal vez el referente, digamos, como político más conocido, no es el referente político, el símbolo, digamos, como de esa forma de entender el problema es Oscar Arnulfo Romero, ¿verdad? El arzobispo de El Salvador, muerto en 1980. Asesinado en 1980, para ser más preciso. La teoría de la dependencia latinoamericana, la teología latinoamericana de la liberación, la pedagogía del oprimido, que es una producción brasileña, ¿verdad? Que el referente fundamental es Paulo Freire, que tiene que ver con una pedagogía, que es una creación de acá. Y la otra es la nueva canción latinoamericana, ¿no? Como los cuatro pensamientos que uno puede decir, bueno, eso nació en América Latina y se transformó en universal y es una cosa como distintiva que no hay en otra parte, ¿verdad? Steven está preguntando Disculpe, algo. profe, es que no lo Adelante. escuché muy bien. ¿Cuál era la última tradición? La nueva trova latinoamericana, la nueva canción latinoamericana. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ¿verdad? Ese tipo de música, ¿verdad? Que es una forma estética, pero es una forma de pensamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con la cultura, con cómo son las canciones, para qué sirven, cuál es la relación entre el arte y la sociedad, ¿verdad? Violeta Parra está en esa, ¿no? Atahualpa Yupanqui, en esa movida, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a leer a este autor, no, o sea, no solo por ser parte del grupo Modernidad Colonialidad y ser uno de los referentes, digamos, de los Cultural Studies, sino por eso también, porque es un referente de la teoría de la dependencia latinoamericana. Y puede ser, bueno, es que ustedes son muy jóvenes y cada vez los
estudiantes son más jóvenes. La universidad lo nombró, ¿cómo se llama? Esa cosa que hace la universidad. Cuando premian a los autores en el día. Bueno, no sé, estuve en Costa Rica hace relativamente poco. Hablando. Honoris causa. El honoris causa, gracias. Entonces, bueno, es un autor que no es difícil, digamos, de conocer. Entonces, vamos a ver qué nos aporta este autor como para entender la idea del pensamiento latinoamericano. O sea, lo primero que vamos a intentar, y creo que esto es importante, por lo menos para mí, es este problema, de verdad, de la relación entre modernidad y colonialidad, ¿verdad? Porque mi opinión dentro del curso es que, digamos, un hilo conductor para comprender lo costarricense, lo latinoamericano, ¿verdad? Y por lo tanto lo costarricense, es el problema de lo que se le llama, o que Quijano y Muñoz o Dussel le llaman la conciencia criolla blanca. Es una definición, es un concepto, es importante que lo apunten, ¿verdad? Porque es una cosa conceptual. ¿Y qué es la conciencia criolla blanca? Justamente es una forma de subjetividad que tiene que ver con esta relación entre la modernidad y la colonialidad. ¿Por qué? Porque América Latina es una experiencia moderna, es decir, no hay América Latina en la antigüedad, no hay América Latina en el medioevo, ¿verdad? Es una experiencia típicamente moderna. La modernidad, digamos, construyó América Latina, pero lo latinoamericano es moderno, es occidental, a mí me parece también, eso siempre es muy polémico, pero mi opinión es que, digamos, la subjetividad latinoamericana es occidental, digamos, que ahorita podemos decir qué es lo que significa eso, pero tiene una herida colonial, tiene sí, una herida, ¿verdad? Es la definición que usa Quijano, que usa Miñoles, la definición de herida colonial, que literalmente es eso, digamos, es como, bueno, ojalá que no les haya pasado nunca, pero si ustedes se han herido alguna vez con una herida seria, ¿verdad? Se han cortado seriamente con algo, se han lastimado seriamente con algo, que ojalá que no, porque no es agradable, obviamente, pero ustedes hacen su vida normalmente, ¿verdad? Hacen las cosas que hacen todas las personas, van a la universidad, trabajan, se enamoran, se casan, no se casan, no se divorcian, lo que sea. Pero esa herida deja marcas y si usted lo nota, si usted ve con detenimiento a esa persona, usted dice, hey, qué raro, esa cicatriz no debería estar ahí porque no todo el mundo tiene esa cicatriz, ¿verdad? Y las cicatrices usted les puede echar crema, se puede echar aloe, se puede echar, no sé, todas las cremas posibles, ¿verdad? Qué sé yo, crema de cangrejo, no sé, no tengo mucha idea que se pone uno con una herida grave. Aloe, sí, eso sí lo sé porque era lo que me ponían a mí. Pero igual la herida queda ahí, la marca queda ahí. Si usted digamos, le pone atención a esa persona, usted nota la marca. Y además esa marca es la historia de la persona, porque eventualmente usted le pregunta, hey, ¿por qué usted tiene esa cicatriz? Porque no debería tenerla ahí, ¿verdad? Y ahí es la historia de una herida, de un ataque, de un dolor, de un sufrimiento, ¿verdad? Que no siempre está ahí presente, pero que se puede movilizar, digamos, puede reaparecer en primer plano con mucha facilidad. Entonces es la conciencia de ser occidental, pero ser periférico simultáneamente. Esa es la herida, ¿verdad? Es decir, se es occidental de una forma muy rara, de una forma herida, ¿verdad? Y esa es la tensión, ¿verdad? Es decir, de ser occidentales, pero no ser nunca suficientemente occidentales, ¿verdad? Y bueno, y eso tiene todos unos efectos muy importantes en la subjetividad, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, esto es muy importante porque ya veremos cuando veamos más los textos propiamente de los autores costarricenses, pero eso sigue hasta nuestros días,
Costa Rica siempre es el país al que le falta algo, ¿verdad? Es el país que le falta, dependiendo, en algún momento le faltaba conexión con el mercado mundial, entonces fue el desarrollo del café. Luego fue el país que le faltaba solidez institucional, ¿verdad? Entonces fue la guerra y las reformas electorales y, ¿no?, todo el sistema para evitar el fraude. Luego fue el país que le faltó libre comercio y luego es el país que le falta la OCDE y luego es el país que le falta la cuarta revolución tecnológica. O sea, siempre hay algo que nos falta, ¿verdad?, para terminar de completar nuestra occidentalidad, ¿verdad? Y por más que cumplamos esa meta, igual seguimos siendo, digamos, occidentales de segunda categoría, ¿verdad? Eh, de criollos blancos, ¿verdad? Que esa sería la definición. Aquí tal vez hay una cosa que tendríamos que precisar, sobre todo los autores más, ¿cómo decirlo? Más identificados con el movimiento de los pueblos originarios, ¿verdad? Ponen mucha, por ejemplo, pienso en quién, como Silvia Rivera Cusicanqui tal vez, o como en, ¿cómo se llama? Felipe Quispe en Bolivia. Sostienen que América no es occidental, ¿verdad? Por el pasado indígena, por el pasado indígena, por el pasado africano. A mí no me termina de parecer convincente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir, occidental aquí? Occidental quiere decir que la matriz subjetiva con la que uno piensa en el mundo tiene tres afluentes, inclusive aunque usted no los conozca, ¿verdad? Es decir, aunque usted nunca haya llevado un curso de filosofía en su vida y no lo lleve, igual su forma de razonar está marcada por esos tres afluentes, aunque usted no lo sepa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tres afluentes? Tal vez los pongo aquí por si acaso, antes de poner la presentación. Les iba a decir, siempre que tengan una duda, una pregunta, solo intervengan, ¿verdad? Es decir, porque si no, yo no suelto la manija. O haya algo que no se entienda, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que a mí me parece que quiere decir uno cuando dice occidental? En general, o la tradición occidental, o que somos occidentales, ¿qué es lo que quiero entender? Quiero, occidental. Occidental debe ser una cosa de telefonía. Occidental. Sí, está bien escrito. Quiere decir que la subjetividad está marcada por tres cosas, aunque usted no las conozca, ¿verdad? Uno es la filosofía, el teatro, y la paideia, digamos, la cultura griega. Todo eso es un solo paquete. Si yo soy un poco más chauvinista, diría la filosofía griega, sí, quito el teatro y quito la cultura. Pero eso sería injusto con la cultura griega, porque todo eso es una sola cosa, ¿verdad? Pero digamos, la filosofía, la cultura griega es. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos espontáneamente platonistas. ¿Sí? O sea, comemos cornflakes y actuamos como Platón dice que actuamos. Somos espontáneamente platónicos y aristotélicos. Aunque no lo sepamos, aunque nunca hayamos leído a Platón en nuestra vida, pero todo en nuestra cultura está organizado de esa forma, está hecho así. Aunque tal vez no sea la frente más importante. En el caso de la Latinoamérica, también la otra cosa importante, que en América Latina es más importante aún, es el derecho romano, el formalismo del derecho romano. De hecho, todavía todo el sistema de la legalidad costarricense es básicamente derecho romano, ¿verdad? Y la tercera cosa es la religiosidad palestina. En las dos formas que tuvo, ¿verdad? El judaísmo y el cristianismo. Que ahí hay un montón de denominaciones, pero todo eso son religiones palestinas, la misma región, ¿verdad? Esto es Occidente,
¿verdad? Y eso es, digamos, esa es la subjetividad básica con la que nosotros pensamos el mundo, ¿verdad? ¿Es la única que hay en el mundo? No, no es la única que hay en el mundo, pero a mi entender, digamos, el corazón de la subjetividad latinoamericana, independientemente de que la conozcamos, ¿no? Pero sabiendo que tiene este problema, ¿verdad? Que es occidental, pero occidental periférico, ¿verdad? Occidental con herida. Entonces, Quijano va a tener varias definiciones que a mí me parece que son importantes. Primero es cuando empieza la modernidad, ¿verdad? Que eso es una cosa que siempre discutimos mucho en historia, en filosofía y en eso. A mí me parece importante porque alguna gente dice, es que no se pueden precisar porque, eh, qué sé yo, eso es un proceso y los procesos son abiertos y todo eso. A mí me parece que eso es como un poco ¿cómo decirlo? Como no arriesgarse a pensar, pues. A mí me parece que datar es pensar, es decir, hay una razón por la que uno pone, por el cual las fechas son importantes para uno, ¿verdad? Y tiene que ver con el momento en el que uno data y señala, aquí hay un cambio importante que que es el elemento central para entender lo que pasó, ¿verdad? Cuando Saprissa pierde el campeonato, uno dice, claro, cuando el Paté dejó de jugar, ese fue el momento en el que el equipo dejó de jugar bien y todo está referido a eso. En el caso de la Liga no hay ejemplo porque la Liga siempre juega mal, no hay forma de precisar, pero supongo que hubo un momento en el que no jugaron. Eso es broma. Pero, no, es un segundo buen equipo. Pero quiero decir, lo importante es que en las historias personales de uno, ¿verdad? Hay un momento en el que claramente usted dice, no, y este fue el momento en el que yo decidí que mi sueño era estudiar derecho comercial, ¿verdad? Y eso cambió mi vida, ¿verdad? Y usted puede fijar esa fecha. Um, um, y a veces se hace eso, a veces algunas personas lo datan con la caída de Constantinopla, ¿verdad? Con el Renacimiento, con la Reforma Luterana, ¿verdad? Que son hechos efectivamente muy importantes espiritualmente en el mundo. Pero estos autores sostienen que el hecho que cambia el mundo es la llegada de los navegantes, de los mercenarios italo-españoles, portugueses a América. Y eso cambia el mundo, ¿verdad? Y ahí empieza la modernidad. Y bueno, es una hipótesis muy, muy atrevida y por lo menos yo la comparto, porque es lo que permitiría explicar por qué América Latina es como es, ¿verdad? Es decir, la modernidad de América Latina no está asociada a la reforma luterana, no está asociada al renacimiento humanista, ¿verdad? Al renacer de los valores grecolatinos, sino que está asociada a la experiencia de la conquista y la colonia en el 492. Y eso es clave para entender la modernidad y es clave para entender eh, y es clave porque a partir de ese periodo se empieza a construir la idea de raza, que es clave para entender este proceso, ¿verdad? Es decir, sin el concepto de raza no se logra entender bien qué es lo costarricense, ¿verdad? Porque adelanto en esto, digamos, por eso es que nunca tienen que invitar al profe a ver una serie de Netflix, porque siempre les cuento el final. Al final se muere, ¿verdad? No, no me inviten al cine. Bueno, no se puede ir al cine porque estamos confinados. Pero cuando termine el confinamiento, entonces no me inviten al cine. No dice, hey, no, Luke es tu padre. No, ¿verdad? Ya les arruino la saga. Para ir al final, hay que tiene que ver con las cosas que reconocemos de manera inmediata, ¿verdad? Y yo les había dicho que en este curso tienen que hacer, ojalá que la educación virtual ayude a que esto quede comprendido, no estamos seguros si ayuda o no ayuda, pero estudiar un curso de historia del pensamiento costarricense tiene una gran dificultad, ¿verdad? No por el profesor, no por la mediación virtual, sino porque pensar lo costarricense te obliga a pensar sobre lo que vos sos todos los días.
y sobre lo que uno es todos los días uno no piensa, ¿verdad? Es decir, las cosas que uno tiene que hacer todos los días, repetidas veces, una y otra vez, ¿verdad? Tienden a ser inercialmente aceptadas, ¿verdad? Es decir, piensen en los paisajes, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes salen y, y lo que ven son montañas siempre, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿cómo es el paisaje? Con montañas, que siempre han estado ahí, ¿verdad? Y las montañas están tan ahí siempre que uno se le olvida y no las ve, aunque es una montaña, ¿verdad? Y normalmente la primera experiencia de cualquier extranjero cuando llega a Costa Rica es preguntarse por qué ustedes viven rodeados de montañas, ¿verdad? Es como, porque están tan lejos del mar. Y eso uno no lo piensa porque uno ha estado aquí siempre, todos los días, entonces, claro, eso no es objeto del pensamiento, ¿verdad? Para que uno pueda pensar, tiene que poder asombrarse. Las cosas que uno ve todos los días no lo asombran, ¿verdad? Entonces, una de las cosas dificultosas es poder, digamos, desarmar eso que vemos todos los días para que nos pueda asombrar. La idea de la raza, que ahora vamos a intentar construir, es clave para poder entender uno de los santos y señas ideológicos de los costarricenses, uno de esos tips, digamos, que todos conocemos, donde todos nos reconocemos y que aceptamos muy inercialmente, que es la idea de que el país es un país excepcional, ¿verdad? Esa idea de Costa Rica como un país excepcional es una idea que todos reconocemos, aunque usted esté en contra, ¿verdad? Uno podría decir, no, eso no es verdad, profe, porque, qué sé yo, no, la muerte de Sergio Rojas está, o Carmen Lira, bueno, uno puede encontrar gente que no está de acuerdo, está bien, no está de acuerdo, pero igual reconoces con mucha facilidad ese santo diseño, ¿verdad? Es decir, claro, ya sé de qué me están hablando. Fíjense que inclusive ahora esa, han bajado ese santo y seña, pero, pero ahorita vuelve a aparecer, eso es como las montañas para los costarricenses, es decir, no desaparecen nunca. Inclusive al inicio de la pandemia, todo el eje de intervención de Daniel Salas era la idea que el elemento que iba a hacer, que iba a evitar, digamos, que al país lo golpeara la pandemia, que por definición es un desafío mundial. Pandemia es el mal que es de todo el mundo, el demonio que está en todas partes. Es la definición etimológica de pandemia. Es decir, no importa dónde estés, el demonio va a ir a buscarte. ¿Verdad? Esa es la idea teológica. Aún así, la idea básica es que el país tiene unas cualidades tan excepcionales que iba a ser un ejemplo y una excepción en la forma en la que la pandemia lo iba a aceptar. Y eso fue, digamos, sobre todo durante la primera ola, el eje de intervención no técnica médica de Daniel Salas, no Daniel Salas en tanto que de epidemiólogo, sino que Daniel Salas en tanto que ideólogo, la idea básica era esa, ¿verdad? Y todo el mundo reconoció la idea, ¿verdad? Y todo el mundo decía, parece que es cierto, ¿no? Que va a pasar eso. Ya ahora la cosa se desmejoró mucho, ¿verdad? Y la contabilidad empezó con esa contabilidad brutal que tiene la pandemia, pero ya va a reaparecer otra vez esa idea. Entonces ya no vamos a ser el país excepcional de que venció la pandemia, sino que vamos a ser el país del refugio excepcional para los turistas o alguna cosa así. Pero esa idea de la excepcionalidad y de la ejemplaridad va a volver a aparecer y es muy vieja y es clave para entender el país, ¿verdad? Es absolutamente clave. Esa idea, que es transversal en la historia del pensamiento, aunque usted esté en contra, ¿verdad? Es decir, esa es la clave, ¿verdad? Es decir, es una línea sobre la cual tenés que tomar referencia, ¿verdad? O sea, estás obligado a tomar referencia para decir que es verdad o para decir que no, pero justamente es lo que te marca la cancha. Esa idea está conectada con la idea de raza desde muy atrás. Es decir, para terminar de entender eso hay que entender esa idea que es muy antigua. Porque la excepcionalidad costarricense estaba sentada en una subpremisa que es la idea del país blanco, ¿verdad? Sin esa premisa no está. No, o sea, no se sostiene la excepcionalidad. Entonces,
Entonces tenemos que terminar de entender eso de la raza y el racismo y cómo opera, ¿verdad? Como ustedes vieron, en el caso de Quijano, que es por la razón por la que yo se los pongo a leer, y que me parece muchísimo más como inteligente el acercamiento de él, no es un, digamos, Quijano no es un culturalista, digamos, no es un problema como de, a veces, digamos, el tema del racismo se entiende en términos como de cultura y tolerancia, en esa clave, ¿verdad? Por la fuerza en la con la que se interpreta eso en Estados Unidos y eso. Aunque el racismo tiene muy poco que ver con la cultura y con la tolerancia. Eh, por ejemplo, ustedes leen a un autor que es como, se supone uno de los referentes mundiales en contra del racismo, que es Martin Luther King, ¿verdad? El reverendo King. Él nunca habla de tolerancia en ninguna parte. Entonces usted lee los discursos y la palabra tolerancia casi no aparece. No es un problema de tolerancia para él. Es un problema que tiene que ver con la justicia, con los salarios, con el trabajo, ¿verdad? Con la violencia, ¿verdad? No tiene que ver con la tolerancia. Entonces, hay como una lectura mainstream, como muy, que no ayuda, digamos, a entender el problema, que asocia como raza, como a cultura y a tolerancia, ¿verdad? No es así como lo vamos a entender aquí, que eso no ayuda a entender el problema. Entonces, la definición de Quijano es esto, ¿verdad? La raza es sobre todo una construcción mental y la clave es esta, es una construcción mental que es la experiencia básica de la dominación colonial, ¿verdad? La experiencia de la dominación colonial se traduce en la idea de raza y en el racismo, en la forma de pensar, ¿verdad? Sin esa experiencia de la dominación colonial no tiene sentido el racismo, ¿verdad? Y esa forma permea las principales dimensiones del poder mundial, es decir, la estructura del poder mundial es racista, ¿verdad? Vamos a ver esto. Esto que digo es una polémica. Yo sé que esto está en contra, no me sapen con didáctica universitaria, tiene mucho texto ahí, pero hagamos como, si hay alguien de educación, que se haga de la vista ahora. Okay, no me acuse con Jackie. O con Katia. Entonces, ¿por qué? Una cosa, porque esta sí la experiencia colonial, proceso de conquista y colonia, primero construye identidades históricamente nuevas, que son claves para entender América Latina, entender Centroamérica, entender Costa Rica. ¿Cuáles son esas identidades históricamente nuevas? Indios, negros y mestizos. ¿Qué quiere decir identidades históricamente nuevas? Que esas identidades no existen antes de la experiencia de la conquista y la colonia, ¿verdad? No hay eso, no hay negros antes de la experiencia colonial. Esa afirmación siempre es medio rara, porque me dice cómo no hay negros. El origen del hombre es África, de que está hablando el profesor. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí los que ya han llevado clásica, pues tienen una ventaja, los que no han llevado clásica, pues tienen una desventaja. Pero entonces siempre pueden llevar clásica, siempre es un buen momento ahí llevar tu mochila llena de sueños a la clase de Luis Fallas para sacar un 7 en el primer examen y un 7 en el segundo y así. Grande Luis Fallas, referente. Cuando usted lee La República de Platón o la Metafísica de Aristóteles, si lo lee con detenimiento, yo sé que al principio es difícil porque uno no se está familiarizando con los textos, entonces no es tan fácil. Pero si ustedes se fijan bien, en Aristóteles y en Platón no hay negros. No existen, ¿verdad? En Aristóteles lo que hay es Egipto. En la metafísica él habla de los egipcios. Eso es lo que hay. No hay negros, ¿verdad? En Platón, cuando lo que hay son etíopes, ¿verdad? Cuando él habla de etíopes, ¿verdad? Pero nunca habla, ay, entonces nos visitó un negro en Atenas y yo dije, ¿qué es la justicia? Nunca habla así, nunca dice eso. Y la otra referencia, tampoco hay chinos, ¿verdad? Ni amarillos. Lo que hay son armenios, ¿verdad? Que es el mito famoso. El mito de Era el Armenio en el libro 10 de la República, que yo lo tuve que leer como 16 veces. Me pusieron a leer en todo. Luis lo ponía, Guillermo Coronado lo ponía, hay
que leerlo 10.000 veces para entender el funcionamiento de los ciclos y los eclipsiclos, para entender cómo funcionaba el cielo. Entonces, los que ya han llevado eso en clásica, pues están ubicados de qué estoy hablando. Los que no, quiere decir lo siguiente: en lo que nosotros consideramos la filosofía clásica, no hay negros, no hay indios. Eso aparece hasta el siglo XVI, ¿verdad? A lo sumo hay personas de tez negra, eso es lo más que hay. Pero la idea del negro o del indio aparece hasta después. El siglo XVI es una identidad históricamente nueva. Y eso explica luego lo europeo, ¿verdad? Hay una cosa que a mí de hecho, Quijano lo señala en una nota al pie, y es muy lamentable que solo una nota al pie, pero a mí me parece una cosa relevante. Él hace referencia a una investigación que a mí me parece brillante, no está traducido al español, pero es muy poco conocida, es de un historiador que se llama Martin Bernal, sobre todo como el movimiento negro en Europa, no en Estados Unidos, sino en Europa. Lo tiene muy de referente ese libro, no al autor, sino ese libro, que se llama Black Roots of Ancient Greek, las raíces negras de la Grecia clásica. Profe, perdón, ¿podría escribirlo en el chat para tener la referencia? Sí, si quiere, déjame buscarla en el libro. Ya te lo busco. Pero la idea de este libro, y que es una cosa que si uno está como más familiarizado con la historia de la filosofía griega, o sea, si le ha pasado más una repasadita, ¿verdad? La, aquí Black Athena se llama el libro. Es un libro que es muy lamentable que no se haya traducido al español. Esa es la referencia. ¿Cuál es la hipótesis? Que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. La hipótesis es que en realidad el mundo griego clásico era una periferia del mundo africano, ¿verdad? Si uno lee por ejemplo, si uno lee la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Que es donde viene la primera definición de filosofía que todos nosotros aprendemos en la carrera, que es la filosofía es la ciencia de lo general, la definición clásica. En la metafísica, que además de uno aprender qué es la metafísica, ser en tanto que ser y todas esas cosas que uno aprende, hay una cosa que uno no le pone tanta atención, que es Aristóteles dice, y esto ya lo inventaron los egipcios, esto yo lo aprendí de Egipto, ¿verdad? Y cuando habla de la matemática habla de Egipto, ¿verdad? Y si uno se pone a pensar un poco, dice, ¿por qué habla tanto de Egipto este tipo? O sea, en realidad, Aristóteles habla de Egipto como nosotros hablamos de los centros imperiales, como nosotros hablamos de Europa o Estados Unidos, ¿verdad? Es el lugar donde uno va a aprender lo que uno no sabe, ¿verdad? Donde a los que tendrías que poner la atención, porque son los que tienen más idea de cómo es que está la cosa, ¿verdad? Y en realidad, la hipótesis de Martin Bernal es que Grecia puede hacer lo que hace, digamos, justamente puede inventar la filosofía clásica, que es la base de la cultura occidental, puede inventar el teatro clásico, que es la base también de la cultura occidental, digamos, la democracia política, que es una de las que se consideran los grandes aportes, digamos, de la filosofía clásica al mundo occidental, justamente porque es una periferia del mundo africano, está lejos del centro imperial, ¿verdad? Y eso le da más libertad, ¿verdad? Digamos, les da un problema porque son oprimidos, pero les da más libertad. La otra referencia, bueno, en Aristóteles la primera que a mí me parece muy transparente, ¿verdad? Es decir, Aristóteles habla de los egipcios como los más que saben, como los que tienen una idea
de cómo es que se construyen los edificios, cómo es la cosa de la matemática, ¿verdad? Nosotros deberíamos aprender de esa gente, que son los que sí tienen idea de cómo está la jugada, ¿no? Con el pensamiento y con el conocimiento. Di un poco como nosotros vemos ahora, ¿no? A los rusos, a los chinos o a los ingleses, ¿verdad? Que son los que puede ser que tengan la vacuna. Y la otra referencia que a mí me parece muy transparente es Aristófanes, ¿verdad? Es el miedo a los persas, ¿verdad? Con los persas esta relación de los vencen, ¿verdad? Eventualmente los vencen en Termópilas, pero les tienen miedo. Es decir, saben que son un imperio que los puede desbaratar. O sea, no es la expresión de alguien que se siente seguro de que es superior al otro, sino es la subjetividad de alguien que sabe que está desafiando a alguien que es más fuerte que él, ¿verdad? Y que, bueno, que va a pelear y va a pelear hasta el último hombre si es necesario, pero que sabe que la ventaja la tiene el otro, no uno, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ir viendo que en realidad no es y no viene de la cultura clásica el racismo moderno, ¿verdad? Sino que eso es una cosa que se inventó después, ¿verdad? Y justamente porque la raza, tal como la conocemos nosotros, es la naturalización, el proceso de volver natural las relaciones coloniales de dominación. Antes de que hubiera el sistema del mundo colonial moderno, no tenía sentido el tipo de visiones racistas que hacemos nosotros, ¿verdad? Y ahí a mí me parece que hay varios ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Europa, que es el corazón de Occidente, no fue el centro del sistema mundo. Bueno, no había sistema mundo primero, pero además no era el centro de los que había, ¿verdad? En el caso de Grecia fue digamos, una periferia del mundo africano. Eh, Oriente, que sigue siendo para nosotros una cosa que quedó en nuestro idioma, ¿verdad? Como la persona que está desorientada, lo que tiene que hacer es volver a buscar su oriente, ¿verdad? Y oriente es Bagdad, ¿verdad? De ahí es que viene la expresión, ¿verdad? Es decir, los que tenían idea de qué es lo que había que hacer eran la gente que estaba en Irak, ¿verdad? No los europeos, ¿verdad? Los europeos tenían que ir a orientarse, ¿verdad? Para conocer la cultura clásica, para conocer qué era lo que qué es lo que había dicho Platón, qué es lo que había dicho Aristóteles, qué era esa cosa de la matemática, ¿verdad? Cómo era la medicina, ¿verdad? Y ese es el siglo VIII, es el siglo IX, ¿verdad? Y todavía, y esto es muy interesante, desde el punto de vista histórico también, yo no sé, yo sé si ustedes lo saben, pero la palabra es esclavo, ¿verdad? Que es clave para entender de esclavitud americana, ¿verdad? Porque la clave de lo americano es el proceso de esclavitud, de conquista y colonia que lleva a la esclavitud de los indios, ¿verdad? Que es esta nueva identidad social, y la esclavitud de los negros, ¿verdad? Esclavos negros. Pero esa palabra, esclavo, viene de eslavo, que son los pueblos que habitan Rusia, ¿verdad? Digamos, los rusos son eslavos, los ucranianos son eslavos, ¿verdad? ¿Y por qué hay una relación entre esclavos y eslavos? Porque el Imperio Otomano, que era el centro del sistema mundo todavía en el inicio de la conquista y la colonia, se expandió tanto durante la dirección de Suleimán el Magnífico, ¿verdad? Que llega hasta Europa, hasta lo que hoy es Europa, ¿verdad? Y justamente los prisioneros de guerra que iban venciendo en el camino eran los esclavos, que se vendían en los mercados de esclavos en Bagdad y en Arabia y en todo este lado, ¿verdad? Es decir, los pueblos dominados eran los que hoy nosotros consideramos los pueblos centrales. Una cosa que no se sabe es, eso, eh, digamos, eso está en la historia de Austria y eso, los otomanos llegan hasta Austria. De hecho, todavía hay edificios, ¿cómo se dice? De origen árabe, digamos,
arquitectura árabe en Viena, ¿verdad? Y la única razón por la que el Imperio Otomano no avanza más allá de Viena, hacia las otras capitales de Europa, es porque era muy frío y les parecía que quién quería ir a vivir ahí. Y ahí detienen la expansión colonial, cuando llegan hasta Viena, ¿verdad? Y dicen, pero más allá de eso, lo que hay son estepas y bosques. ¿Quién va a querer ir ahí? ¿Verdad? Nosotros estamos tenemos las mejores tierras, con los mejores climas, más allá, más para arriba de eso, ¿para qué? ¿Verdad? Y detienen ahí la expansión. Otro tanto con China, ¿verdad? Que fue durante mucho tiempo eh, el principal imperio naviero del mundo, ¿verdad? O sea, el papel que jugó Inglaterra, digamos, la Armada inglesa en la construcción de nuestro sistema mundo, muy probablemente lo pudieron haber jugado también los chinos, ¿verdad? O sea, los piratas más temidos del Pacífico eran justamente los chinos. Hay una historia muy linda de Borges que habla de una pirata mujer, por cierto, que era particularmente temida, que era como el equivalente del pirata Drake, ¿no? El pirata Morgan, pero en China. Entonces, digamos, si uno ve un poco la historia, en realidad la idea con la que se fue construyendo Europa como centro de Occidente es una historia muy quebrada y que necesitó de una serie de factores bastante aleatorios, pero el absolutamente central, el que les da la ventaja a lo que hoy le decimos Occidente, ¿verdad? Que es justamente Europa Occidental, ¿verdad? Europa Occidental y Estados Unidos, eso es Occidente, es la conquista, la colonia de América, ¿verdad? Ahí cambia la balanza, claramente, ¿verdad? Que es un poco una chiripa histórica, ¿verdad? Es decir, ellos, es una aventura que intentan hacerlo. Lo lógico era intentar entrar por tierra, no pueden hacerlo porque estaba el Imperio Otomano. El segundo gran intento es hacerlo por mar, circunnavegando África, que es lo que hace Vasco da Gama, que también tenía sentido porque era ir navegando por la costa, lo más seguro. Y luego estaba, ¿no?, ahí el amigo intrépido que se le ocurren las ideas locas que dice, vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Y esos son los genoveses y Colón y toda esta gente, ¿verdad? Eran de todos los que tenían el menor chance, ¿verdad? De que le fuera bien. Y bueno, le fue bien, pero fue una chiripa histórica, digamos. Y ahí sí cambia la cosa. Y a partir de ahí se va construyendo esta idea de la raza como la forma de la naturalización de la mentalidad y de la subjetividad de las relaciones de dominación colonial, ¿verdad? Y nosotros no podemos entender Costa Rica sin saber esta clave, ¿verdad? Esta clave de ingreso al problema. Hay una larga historia en la historia del pensamiento sobre el problema de la raza y el racismo. Se puede hacer un curso entero sobre eso. Yo creo que hay algún curso sobre eso en la facultad. Creo que alguna vez o Camilo o Alexander ha dado un curso sobre eso. Obviamente aquí yo estoy presentando una de las lecturas posibles sobre el problema, ¿verdad? Es decir, no tomen lo que dice el profe como la definición así, digamos, religiosa, digamos, literal. Hay una polémica grande, larga. A mí me convence la interpretación de Quijano, lo que más me convence, y por eso es la que uso. Pero en ese debate ha intervenido mucha gente, digamos, muy peso pesado de la historia de la filosofía, ¿no? Bloch, Adorno, Foucault, Agamben, Castoriadis, Jaime Césaire. Este curso, el curso del profesor, está muy inspirado en la forma en la que lo interpreta Quijano y en la forma que lo interpreta Inés Césaire, ¿verdad? Esas son como las fuentes que a mí me parecen más convincentes del problema. ¿Y hay variantes sobre la interpretación? Sí, hay variantes sobre la interpretación. Por ejemplo, para Bloch y para Adorno, que sobre todo estudiaron la experiencia del racismo alemán, ¿verdad? Porque Bloch y Adorno son judíos, ¿verdad? Y ven el ascenso del Tercer Reich y tienen que salir de Alemania, de hecho, ¿verdad? Porque pierden su calidad de alemanes por ser judíos. Entonces, hay toda una reflexión de ellos, ¿verdad? Sobre el problema del racismo, de dónde viene, cuáles son las explicaciones. Y para ellos, el racismo, sobre todo,
una especie de resto de material no procesado del atraso histórico, ¿verdad? O sea, como ellos leen el racismo como restos, digamos, la categoría que ellos usan es la categoría de asimultaneidad, es el término, es una cosa un poco enredada de entender. No, en realidad no es enredada de entender, pero hay que leer un poco. La simultaneidad lo que quiere decir es que el tiempo presente, el tiempo moderno, tiene como restos del pasado, ¿verdad? Y ese pasado a veces logra como entrar en el primer plano de la historia, ¿verdad? Es la clave es como la idea esta, se parece mucho a los que han estudiado psicología, se parece a la idea del retorno de lo reprimido de Freud, ¿verdad? Como un pasado atávico, medieval, digamos, como que esconde ese pasado que ha sido sistemáticamente reprimido por la modernidad y por la ilustración, ¿verdad? Colocándolo como aquello que hay que rechazar categóricamente porque es lo que nos conecta con el pasado, ¿verdad? Eso regresa y regresa con violencia, con ira, con furia, ¿verdad? Como para cobrar venganza. Eh, entonces el racismo es un poco eso, digamos, los restos que en el caso de ellos lo que quieren analizar es sobre todo el racismo contra los judíos, ¿verdad? Es el resto digamos, del miedo atávico del medievo europeo a los judíos, ¿verdad? Que regresa con violencia. Entonces es eso, ¿verdad? Y en esa medida, pues ambos son muy ilustrados, ¿verdad? Es decir, justamente la única forma de rechazar eso es continuar con el proceso de modernización e ilustración, digamos, con el proyecto original de la Revolución Francesa para que esos restos del pasado desaparezcan categóricamente, ¿verdad? En el caso de ambos, ¿verdad? Como Bloch y Adorno, ambos son de izquierda, digamos, son comunistas. Eso implica también superar el capitalismo, ¿verdad? Porque mientras exista capitalismo siempre puede haber, digamos, retorno, digamos, de estos restos del pasado. Pero esa es la hipótesis, ¿verdad? O sea, para Bloch y para Adorno, el racismo es sobre todo restos del pasado mal procesados que se colocan en el primer plano de la historia en, en momentos claves de la historia, momentos álgidos de la historia. Eso es lo que pasa. Para Foucault, el racismo, eso está en Genealogía del Racismo, el racismo sobre todo como, como la forma prehistórica, la forma pretérita, la forma arcaica de la lucha de clases, ¿verdad? Es decir, como la lucha de clases moderna tiene en sus orígenes la lucha de razas, ¿verdad? Como que él para leer esa forma se inspira, que por cierto es una gran inspiración, gran libro, en los cuentos de Walter Scott, como en Ivanhoe, son grandes novelas, son novelas para chicos, pero a mí me parecen buenísimas. Eh, porque digamos, para él, como un poco el origen de la modernidad como tal es en eso muy europeo él, ¿verdad? La modernidad es el ciclo que va de Francia a Inglaterra, básicamente, ni siquiera Alemania. La modernidad es lo que pasó entre París y Londres. Entonces, el origen de la lucha de clases moderna es el origen de la lucha que tiene su epicentro en Inglaterra, que es el lugar de donde viene el movimiento obrero moderno en Europa. Viene el enfrentamiento entre la raza sajona y la raza normanda, ¿verdad? Que es lo que cuenta Robin Hood, ¿verdad? La historia de Ivanhoe, todo esto, ¿verdad? Del enfrentamiento entre los plebeyos sajones campesinos, ¿verdad? Que representa Robin Hood, y los afrancesados normandos que venían, ¿no? Con Guillermo el Conquistador y todo esto. Entonces, digamos, el racismo es como también sería una forma atávica, una forma pretérita, una forma prehistórica, pero que jugó un papel porque era como la forma en la que se entendía la agonalidad. O sea, como la agonalidad, la lucha necesitaba como
como esta idea de la lucha de razas, ¿verdad? Y ahí se mezclaba raza, pueblo, todo eso estaba como mezclado. Castoriadis es el más problemático de todos, aunque a mí es un autor que me gusta. Es un autor que lamentablemente se lee poco en la escuela, pero es un autor muy interesante. Castoriadis es el que tiene la interpretación más problemática porque sostiene que de todos estos como más pesos pesados, ¿verdad? De la historia del pensamiento, él sostiene que sí, el racismo no tiene que ver con la modernidad. Es uno de los únicos autores que digamos que defiende claramente como que no, como que no hay relación o sea, que sí, que el capitalismo es racista, pero que el racismo es previo al capitalismo y no tiene que ver necesariamente con la forma de producción de mercancías, sino que tiene que ver con la construcción de la identidad y la subjetividad. Un poco como que la identidad política siempre necesita un cierto como racismo atemperado. Y por ejemplo, él pone el origen del racismo en el Antiguo Testamento, digamos, en el enfrentamiento entre las distintas razas de los pueblos de Israel. Y que desde ahí ya hay una experiencia típica de racismo, además sangrienta, violenta. Y que pareciera como que hay algo en la construcción de la identidad y de la subjetividad humana que como que nos inclina a eso, ¿verdad? Y lo único que se podría hacer es como moderar, como atemperar eh, esos impulsos. O sea, en eso Castoriadis es un poco pesimista. A mí no, de todas las interpretaciones es la que me parece menos convincente, pero bueno, está ahí, ¿verdad? Para que, como para que sepan, ¿verdad? Es decir, hay un panel ahí de posiciones. Es un tema muy interesante en la historia del pensamiento. Me parece que no se estudia tanto en la facultad como debería, pero hay muchas intervenciones clásicas. Mi opinión o sea, yo estoy de acuerdo con Bloch y con Adorno y con Castoriadis. Mi interpretación es cercana a la de Quijano y a la de Necesser. Es decir, que el racismo moderno tiene que ver con la construcción de la modernidad, del capitalismo moderno. No, el mundo medieval, el mundo antiguo tenía otros problemas, de otro tipo de opresión, digamos, y otro tipo de relaciones humanas que pueden ser también desagradables, opresivas, tampoco, digamos, no veo por qué embellecerlas, pero que eso no era racismo, ¿verdad? Que para eso necesitas la experiencia colonial, si no tiene sentido. Y lo que sí es que hay una reoperación, ¿verdad? Hay una actualización. Ahí Necesser tiene una expresión que a mí me parece sensata, que es que dice que a las viejas desigualdades se suma el nuevo racismo. Es la fórmula en la que hay Necesser trata el problema. Vamos a hacer, son las 9:55, les dije que me recordaran cuando fueran las 9:50, porque si no, paso todo el rato hablando. Vamos a hacer 10 minutos para que hagan jumping jacks y vayan al baño, no sé, saluden al perro, las cosas que uno hace en la mañana. Entonces nos vemos a las 10:10. Los videos. Vamos a continuar porque tenemos que terminar en punto para poder ir a la otra clase. Entonces, definición de raza, la construcción mental la construcción mental, que es la experiencia básica de la dominación colonial, permea todas las dimensiones del poder mundial y tiene una forma de razonar, que es el eurocentrismo, ¿verdad? Uno de los efectos, por ejemplo, hay muchos efectos subjetivos del eurocentrismo, que ahora los vamos a ver, ¿verdad? Y tiene distintos efectos. Por ejemplo, la contabilidad del tiempo a partir del nacimiento de Jesús es uno de los que más profundos es, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en el año 2020 y en el año 2020 es porque en 2020 nació Jesucristo, es la explicación. Hasta cosas como
más prácticas, por ejemplo, que el sistema de puntajes en la universidad es superior si usted publica en inglés que en español, ¿verdad? Y eso se explica por esta forma de, como esta mentalidad, ¿verdad? Entonces, digamos, no habría que, y esta es la diferencia con la interpretación romántica, ¿verdad? Porque yo por lo menos no comparto la idea de la interpretación romántica, que es la idea como de decir, los europeos son todos malos y lo que había antes de los europeos son todos buenos. Pues no, digamos, eso es una comprensión como moral del problema, porque no es un problema de buenos o malos. En el sentido de lo que hay es que hay sociedades diversas, ¿verdad? Y como todas sociedades tienen los problemas que tienen todas las sociedades. Tienen medios de producción, tienen dueños de los medios de producción, tienen determinadas formas de relaciones del trabajo, tienen determinadas formas de opresión, ¿verdad? Lo que sí es que a las viejas formas de desigualdad se suman nuevas formas de racismo. Por ejemplo, para entender esto de la desigualdad, yo siempre pongo un ejemplo que es como uno de los que más me ha avergonzado a mí, que lo terminé de entender una vez que fui a México, este, porque siempre hay que contar historias vergonzosas del profesor, si no hace gracia. No, pero era porque estaba hablando con una señora, que era una señora oaxaqueña, ¿verdad? Indígena. O sea, no estaba hablando, yo estaba intentando hacerle una pregunta. Este, eh, y le dije mexicana, ¿verdad? Y la señora se enojó, una señora humilde, y me dijo, yo no soy mexica, soy Oaxaca, la forma en la que me respondió. Yo cuando entendí lo que había hecho, obviamente me avergoncé mucho y no supe qué responderle, que normalmente la gente que estudia filo siempre tiene alguna cosa lista que decir para cuando ha metido las patas, ¿verdad? En este caso no se me ocurrió nada, pero entendí más este problema, ¿verdad? A la vieja desigualdad del nuevo racismo. ¿Por qué? Porque Oaxaca, el sur de México, era otra civilización distinta a la azteca, a la mexica, que es la olmeca, otra civilización de otro tipo, que fueron siempre rivales de los mexicas, ¿verdad? Fueron rivales, guerrearon, se opusieron, se aliaron con otros pueblos, ¿verdad? Finalmente los aztecas los subsumieron, ¿verdad? Entonces, para los oaxaqueños, los mexicas, los aztecas eran el imperio que los oprimía. Y cuando vinieron los españoles, el mismo lugar donde estaba Tenochtitlan era el mismo lugar de la opresión, eso no había cambiado, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que puede haber es una rotación de las élites, pero no la forma de las viejas desigualdades, ¿verdad? Eh, entonces es eso, ¿verdad? No, o sea, no hay como que romantizar como la idea de esta de todo nuestro pasado indígena, ¿no? Fue robado y tal, que eso está bien, ¿verdad? Pero eso no explica mucho, porque son sociedades complejas, ¿verdad? Yo creo que la peor forma en la que usted puede rendirle homenaje a alguien es idealizándolo, ¿verdad? Es decir, yo creo que usted tiene que ver las cosas como son, entenderlas, y ver cuáles son los defectos, cuáles son los problemas y eso, ¿no? Por ejemplo, todas las viejas sociedades, sobre todo los grandes imperios, eran imperios, los dos principales, el azteca y el Tahuantinsuyo, donde está ahora Perú, ¿no? Esto. Lo que sí, pero sí hay cosas que son diferentes, ¿verdad? No es que todo es lo mismo. ¿Qué es lo que es diferente? Uno, que es un sistema basado en la producción de mercancías, que eso es absolutamente clave, porque todos los otros sistemas no son sociedades basadas en la producción de mercancías. Y además, el nuevo sistema mundo lo que hace es que subsume todas las formas de explotación y opresión en las actuales formas de relación capital-trabajo, ¿verdad? No las logra abolir todas, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos formas de relaciones, digamos, de producción, que son muy, muy antiguas,
pero están subsumidas básicamente en medio de la producción de mercancías, de la forma capital-trabajo. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque cada oleada de nueva producción de mercancías y cada nueva oleada de distribución del poder político necesita una clasificación, una nueva clasificación de la expansión colonial, una nueva rearticulación y reorganización de la división racista del mundo, y necesita una clasificación de quién es y quién no es ciudadano, quién es y quién no es persona, quién puede ser hecho trabajar hasta la muerte y quién no, ¿verdad? Que son las, digamos, una de las claves, absolutamente claves para entender el capitalismo colonial latinoamericano, es que hay un grupo de razas que trabajan hasta la muerte, ¿verdad? Como que son los negros, ¿verdad? Ese es el asunto. Y los indígenas, cuando se acabaron los indígenas, los negros. De la idea de que se puede trabajar hasta la muerte, o que se puede hacer alguien trabajar hasta la muerte, es de donde viene luego el estereotipo de que los latinoamericanos son vagos, ¿verdad? Esta idea, ¿verdad? Es decir, cualquiera que se oponga a trabajar hasta la muerte, eventualmente es un vago, ¿verdad? Entonces, de aquí a donde viene esa idea. El último gran, esto es importante porque esto tiene que ver con lo costarricense en este mundo, la última gran reorganización, digamos, de la subjetividad en clave racista, es un proceso complejo, ¿verdad? Que involucra Estado, medios de comunicación, intelectuales, pero como el que para mí me parece que es la síntesis más fácil de leer y más bien lograda, es este tipo, Samuel Huntington, que recién se murió, que es colega, por cierto, es un filósofo también, colega, historiador, que es parte de la Rand Corporation, que es como uno de los grandes tanques de pensamiento norteamericano, que es de donde viene Fukuyama, de donde viene Kissinger, de donde viene él, de donde viene Joseph Nye, creo que también viene de ahí, aunque no estoy seguro si Joseph Nye viene de ahí. Samuel Brzezinski viene de ahí. Es uno de los tanques de pensamiento, de los 3 tanques de pensamiento más importantes que tienen los Estados Unidos. La Rand Corporation, el Cato Institute, que los ticos lo conocemos mucho porque Juan Carlos Hidalgo estudió ahí, y como Juan Carlos Hidalgo tiene más exposición mediática que Walter Centeno, ¿verdad? Walter Centeno y Leo Messi juntos, entonces uno sabe que, ¿no? Que estudiaron en el Cato Institute. Y el otro, el Cato, hay otro, se me olvida, la Rand, el Cato, y hay otro, el tercero que también es muy famoso. Y la idea es que el mundo moderno, este debate lo empieza a introducir en el año 97, justamente porque se desplomó, digamos, como la forma específica en la que estaba articulado la división, digamos, el sistema mundo, que era el mundo bipolar, ¿verdad? Que tenía un elemento racista, sobre todo la idea de Oriente, ¿verdad? Pues muy importante en el sistema bipolar, que ahorita vamos a hablar de eso, pero como eso se desploma, aparece la idea del clash of civilizations, del choque de las civilizaciones, que es un poco como está organizado el sistema internacional y el sistema mundo moderno, ¿verdad? Esta es la idea, que es, como dijimos, el racismo lo que hace es clasificar las poblaciones en un sistema de clasificaciones mundiales. Eso aparece, por ejemplo, en los censos normalmente. Y ahí aparece, estas son las civilizaciones que hay y son las que chocan en el mundo. Si ustedes ven noticias, así es como aparece, ¿sí? ¿Verdad? Entonces se supone que hay esto que es Occidente, que lo pueden ver aquí claramente, que no tiene que ver nada con quedar en el occidente del mapa, porque Australia es Occidente, ¿verdad? Y Australia está en el sur, ¿verdad? Y Nueva Zelanda también es Occidente, pero está aquí. Pero, digamos, por eso es el racismo, no es una definición como geográfica,
¿verdad? Ni una definición cromática, ni nada de eso, sino que tiene que ver con una específica forma en la que estás colocado en, en el, en el sistema mundo. Y también cuando nosotros decimos Australia, Australia quiere decir los colonos ingleses, ¿verdad? Los descendientes de los colonos ingleses, no quiere decir los maoris, ¿verdad? Quiere decir los que fueron descendientes de los colonos ingleses. Entonces, aquí está la civilización ortodoxa, que es Rusia, la civilización latinoamericana, que no sé si sabían que somos una civilización, pero ahí estamos. La islámica, que eso es la que siempre aparece en las pelis, ¿verdad? Uno sabe que si uno ve cualquier peli y oye a alguien hablando árabe y uno sabe que ya viene la bomba, ¿verdad? Porque así funciona. Hay una cosa que dice esta senadora, que es parte le dicen de squad, le dicen de escuadra, que es como Alexandra Ocasio-Cortez, Ibrahim Omar, ¿verdad? Que es como la, la gente, digamos, más de izquierda del Partido Demócrata, que ella es, bueno, es gringa, porque si no, no sería senadora, de Estados Unidos, pero su familia es somalí, viene de Somalia. Y su nombre es somalí, ¿verdad? Y además ella es musulmana culturalmente. Y ella dice que una cosa muy interesante de cómo funciona este racismo, ¿verdad? Y este sistema mundo es que, por ejemplo, las palabras en árabe no se traducen nunca, ¿verdad? O sea, cuando usted oye noticias, ¿verdad? Inclusive en el español, uno oye el nombre de los lugares, de las organizaciones y de las cosas, las oye en árabe. Y eso suena peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno dice Al-Shabaab, ¿verdad? Como la organización Al-Shabaab reivindicó no sé qué cosa. Al-Shabaab significa la juventud en árabe, ¿verdad? Entonces, si uno oye Al-Shabaab, eso suena como que van a poner bombas y eso es peligroso, ¿verdad? Pero si uno dice la organización La Juventud, uno dice, bueno, ahí sí, la juventud supongo que eso está bien, ¿no? Qué malo podrían hacer los jóvenes en este mundo, ¿verdad? Entonces ahí hay un elemento como que ese lenguaje es un lenguaje inadecuado, ¿no? Cae del lado del lenguaje malo. Igual que, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo en este momento, en árabe es la madraza, ¿verdad? Entonces cuando uno oye que, sí, y este señor fue educado en las madrazas de Afganistán, ¿verdad? Y uno dice, sí, bomba, terrorista fijo, ¿verdad? La madraza es la escuela, ¿verdad? Es decir, esto es la madraza, ¿verdad? Aprender de alguien es la madraza, ¿verdad? Es como decir pedagogía, ¿verdad? Entonces, la pedagogía de la Universidad de Costa Rica. Entonces, que no esté traducido, eso es importante, y hay una razón por la cual no lo traducimos, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con señalar que viene de una de las culturas que está chocando, ¿verdad? La hindú, la cínica, que eso es Corea, ¿verdad? Corea del Sur. La civilización japonesa, que es solo Japón, eh, y la civilización africana, que es el África subsahariana. eh, pero subsahariana quiere decir en realidad negro, porque, porque los sudafricanos no son subsaharianos, ¿verdad? O sea, cuando la gente habla de Sudáfrica no dice, entonces un subsahariano, ¿verdad? O qué sé yo, Charlize Theron nunca dice la actriz subsahariana Charlize Theron, ¿verdad? Porque Charlize Theron es de Sudáfrica, pero es blanca, no es subsahariana, ¿verdad? Este, y entonces esta es la forma, digamos, como nueva del racismo, ¿verdad? Y se supone que estas civilizaciones chocan entre sí, ¿verdad? Y Occidente sería esto. Y nosotros justamente estamos diferenciados de aquí porque aunque somos occidentales, no somos del todo occidentales, ¿verdad? Los latinoamericanos son una forma periférica de ser occidental. ¿Y por qué, por ejemplo? Porque no tienen la religión adecuada. Por ejemplo, tienen una religión que no es tan mala como el Islam, pero tampoco es la versión moderna del cristianismo, ¿verdad? Que es el catolicismo cultural, ¿verdad? Son familiaristas, ¿verdad? Son perezosos,
Solo confía en la familia, no confía en la educación. Todas estas definiciones, digamos, que hace. Entonces, en América Latina, justamente por esa división racista del sistema social, lo que tenemos es una blanquitud social. Eso es importante, porque a veces uno, cuando oye la palabra raza, cree como que tiene que ver como con la cromática de las personas, ¿verdad? Y no es eso, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, muchas personas que aquí son consideradas blancas, aquí en Costa Rica, y eso les da ventajas de blanquitud social, en Estados Unidos no son blancos, son hispánicos, ¿verdad? Entonces, eso no es como una... El racismo siempre se presenta como una cualidad biológica, pero no es una cualidad biológica, es una clasificación social, por definición, ¿verdad? No tiene que ver nada con tu biología real, ¿verdad? Sino que tiene que ver en qué lugar de la forma racista de clasificación del mundo caíste, ¿verdad? Entonces, Costa Rica quedó dentro de la clasificación América Latina, ¿verdad? La blanquitud social, que es muy importante en América Latina, ¿qué significa? Significa que usted tiene derecho al asalariamiento, eso es muy importante, porque si usted no cae dentro de la blanquitud social, no cae dentro de el estamento, digamos, que permite el salariado. Todavía, por ejemplo, esto lo narra Quijano, lo pueden leer. Imagínense, todavía, por ejemplo, en 1944, que eso es hace nada, ¿verdad? Hace 60 años, cuando empieza la revolución guatemalteca, la revolución de Arbenz y Arévalo Martínez, en Guatemala era absolutamente normal todavía llevar amarrados a los indígenas a la corte de café. 60 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que eso es lo que les tocaba, ¿verdad? Y eso no es un pasado antiquísimo de 200 siglos de la historia de América Latina, eso es hace nada, ¿verdad? Todavía en los años 60, en Cusco, Lares y la Convención, digamos, la idea de que a los indígenas no se les pagaba, digamos, que tenían que trabajar por la comida, era una idea normal, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo, en esta forma de la visión racista del mundo y eso, como en el subsahariano, ¿verdad? Como estos términos, que son términos eufemísticos, nosotros podemos empezar a entender ya nuestra propia subjetividad, por ejemplo. En el caso de Costa Rica, que tiene cosas parecidas a eso, que tiene que ver con la blanquitud social, porque Costa Rica ha construido su identidad social como la idea de un enclave blanco en medio de pueblos no blancos. Es la idea, ¿verdad? Y ese contraste, ¿verdad? Siempre es, el contraste de Costa Rica no es Centroamérica porque es un enclave blanco en medio de pueblos no blancos, ¿verdad? No se dice así, porque así es muy racista decirlo, pero esa es la idea básica. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la contabilidad de la epidemia, uno dice, están afectados 6.000 costarricenses y 4.000 extranjeros. Y extranjeros en Costa Rica quiere decir NIC, ¿verdad? Cuando usted dice, entonces un extranjero, ¿verdad? En realidad lo que quiere decir es un NIC, ¿verdad? Que es como la forma donde está materializado, digamos, los prejuicios venidos del sistema racista, ¿verdad? La diferencia clave de por qué Costa Rica es diferente de Nicaragua tiene que ver con la idea de la blanquitud social, la racionalidad, el respeto a las instituciones, y eso tiene que ver digamos, con la mayor densidad de blanquitud de los costarricenses en relación con los otros pueblos de Centroamérica. Esa es la idea, ¿verdad? Y así se fue construyendo el país. Entonces, esta explicación de Quijano nos sirve para entender, digamos, cómo fue que se fue construyendo la identidad nacional costarricense y cuáles fueron como las cuadrículas con las que se fue construyendo el Estado Nacional, cuáles son las cuadrículas con las que se fue construyendo la mentalidad nacional eh, y cómo operan, digamos, en nuestra subjetividad compartida, ¿verdad? Y media vez las reconocemos, es más fácil, pues, combatirlas, si uno quiere combatirlas o reforzarlas. Bueno, para reforzarlas no se puede hacer nada, dejar que corran, ¿no? Entonces, es una cierta inercia. Entonces, la idea de la blanquitud social permite el salariado, permite también la producción libre de mercancías,
y también permite la administración colonial, digamos, la posibilidad del poder político, ¿verdad? El enfrentamiento fundamental entre criollos y españoles está centrado justamente aquí en el tercer término, ¿verdad? No tanto en el del salario ni la producción libre de mercancías, digamos, los criollos siempre tuvieron una relación mala, problemática, con los indígenas y con los negros, ¿verdad? Es decir, eso está en los principales referentes de la conciencia criolla blanca latinoamericana, Bolívar, Morazán, ¿verdad? Con los próceres de la independencia. José Manuel de Arce en Centroamérica, ¿verdad? La idea central es que el principal problema de los españoles es que oprimen a los criollos y que no los tratan como si fueran occidentales. Está sobre todo en la Carta de Jamaica de Bolívar, que es como la más expresiva sobre eso. Y Bolívar se dirige al mundo occidental, se dirige a los Estados Unidos, a Europa, a Francia, diciendo cómo ustedes permiten que España trate a los americanos como si fueran, dice, súbditos del sultán, es decir, como si no fueran europeos. ¿No? Esa es la idea. Y ahí hay una polémica, ¿verdad? Que justamente, digamos, lo que cambió las independencias latinoamericanas es que le permitió a los criollos blancos acceder al poder político, ¿verdad? Pero el acceso del poder político de alguien no blanco ha sido más largo en América Latina, ¿verdad? De hecho, todavía en países con mucha densidad indígena fue relativamente reciente que hubo indígenas presidentes, ¿verdad? Como Bolivia, que es Evo Morales, ¿no? En 2006, eso es hace nada, 14 años, ¿verdad? Y todavía, por ejemplo, una cosa que no se sabe, el país del mundo que tiene más personas negras, uno siempre cree que es un país africano, ¿verdad? Y debe ser Nigeria, seguro, ¿no? Como que más gente tiene. Pero el país con más personas negras del mundo es Brasil, ¿verdad? Y Brasil no ha tenido nunca un presidente negro. De hecho, usted ve las fotos del Senado brasileño y parecen el Senado holandés, ¿verdad? No, puede ser que haya más negros en el Senado holandés. Eso en Brasil, ¿verdad? Y lo mismo, otra cosa que uno tampoco sabe mucho, por ejemplo, en Cuba, con todo y que en Cuba hubo una revolución, ¿verdad? Que cambió muchas cosas. Cuba es un país mayoritariamente de gente negra. Y usted ve las reuniones del Comité Central del Partido Comunista Cubano, y no hay muchos negros ahí. Y los que hay son los guardaespaldas de Fidel. Bueno, cuando estaba Fidel. ¿Cómo se llama ahora? Díaz Canel se llama el presidente de Cuba ahora. ¿Verdad? Hay muy poco acceso de los negros al poder político, así sea formal, ¿verdad? Ya luego, sin meter la discusión de si son piel negra, máscaras blancas, como diría Franfano, ¿no? Si son negros que actúan como blancos, ¿no? Que es hay un término en el pensamiento negro para referirse a eso, que son Uncle Toms, que son tío Toms, como la cabaña del tío Tom, ¿verdad? Franz Fanon, que es un pensador martiniqués muy importante, que es como martiniqués y argelino, que es como, digamos, sería como el Che Guevara de la independencia africana, más o menos hacía esta metáfora, ¿verdad?, de la piel negra y la máscara blanca. Pero, digamos, sacando esa discusión, digamos, ni siquiera sin meterse en esa discusión, digamos, aceptando la democracia liberal procedimental estándar, ¿verdad? En América Latina en general, digamos, las razas que quedaron clasificadas como no dignas del salario, no dignas de ser productores libres, ni siquiera dignas, no permitidos, digamos, porque no es un problema de dignidad, es decir, socialmente no lo pueden hacer. Y que no se les permitía a la administración colonial, han tenido muy poco acceso al poder político, así sea formal. Por ejemplo, adelante Andrés. Sí, bueno, eso que estaba mencionando me recuerda mucho a lo que está pasando ahorita con Estados Unidos, con Kamala Harris, que mucha gente, digamos, en Fox News dice que ella no es negra porque es de padres y de la India y de Jamaica,
entonces no tiene como todo ese contexto, no tiene como todo ese bagaje de sufrimiento que tiene el afroamericano. Curiosamente, lo está mencionando de esa manera, porque, digamos, no es una negra de Estados Unidos y por lo tanto no tuvo tanto sufrimiento y no debe como ponerse como esa etiqueta, ¿no? Pero me llama la atención y el otro día lo dijo Trevor Noah en su programa. A mí me encanta el programa de Trevor Noah. Muy gracioso. Es muy gracioso. Que precisamente el racismo o por ejemplo, digamos, la gente blanca solo cuestiona qué tan negro es un individuo hasta que esta persona obtiene el éxito, o por lo menos está como en posiciones muy privilegiadas. Es ahí lo mismo se lo hicieron a Obama, que Obama le decían que era de Kenia, creo, o de África, y por lo tanto no era como el afroamericano, pero nunca se detienen a preguntar, o sea, nunca se detienen ya cuando una persona afroamericana asalta a alguien más o mata a alguien, si esa persona realmente era negra, negra, nada más ahí lo determinan por su color de piel y no por su ascendencia. Sí, 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 justo. Por eso es que el tema de la raza, por eso es blanquitud social, es decir, no tiene que ver con no tiene que ver como con el fenotipo de uno, digamos, con la biología, sino que es una clasificación social, ¿verdad? Y sí, digamos, con Kamala Harris hay como, bueno, como Obama, ¿verdad? Ahí hay como tensiones que vienen de varios lados, y justamente como entender el fenómeno es entender esas tensiones, ¿verdad? Hay toda sí, está este criterio de ingreso es que en realidad no son negros, ¿verdad? Hay también un fenómeno que tiene que ver con la experiencia colonial, que eso hay que estudiar un poco. A mí el libro que más me gusta para entender eso es bueno, en América Central y el Caribe está este libro de Cyril James que se llama Los Jacobinos Negros, que es bellísimo, pero es sobre Haití. Pero el libro de Howard Zinn también, la otra historia de América, la otra historia de Estados Unidos es como bueno para entenderlo como Estados Unidos, ¿verdad? En el sentido de que una de las claves del sistema colonial, digamos, del capitalismo colonial que vive América Latina es que es un sistema estamental, ¿verdad? Es un sistema de castas. Y las castas, digamos, el racismo opera para fortalecer esas castas. Entonces, dentro de los oprimidos también hay castas. Digamos, hay gradaciones de opresión. Y por eso es que, hay un meme que a mí siempre me hace mucha gracia. Alguna vez con Berto Salas vamos a hacer un curso sobre memes o un proyecto de investigación cuando los dioses del presupuesto lo permitan. Yo no sé si ustedes ven Los Simpsons, pero son gente muy joven, pero la gente de mi edad, todos veíamos Los Simpsons más de lo que íbamos a la iglesia. Algunos no íbamos a la iglesia y veíamos Los Simpsons. Está Cronos y Khan, que son dos extraterrestres, ¿verdad? Que aparecen a veces y entonces hay una parte donde creo que es Cronos, bueno, son iguales, no sé, Cronos o Khan, algunos de los dos. Dicen, hey, pero yo no entiendo por qué los pobres nada más no se comen a los ricos y son más, ¿verdad? Y está muy bien, digamos, está bien razonado si uno es un extraterrestre, ¿verdad? Es decir, si usted recién llega a la Tierra y usted dice, hay un montón de gente pobre y oprimida y los ricos caben en un bote, digamos, porque esto funciona así. Bueno, porque es que los oprimidos no solo son oprimidos, sino que hay una escala de gradaciones de opresiones y humillaciones, ¿verdad? Que desde el punto de vista político y teórico, a mí me parece, el que mejor ha explicado eso es Malcolm X, ¿verdad? Que él tiene esta distinción entre el negro del campo y el negro de la casa, ¿verdad? Que es muy diferente. Vamos a ver ese problema en la historia del pensamiento costarricense. Hay un equivalente a eso. Cuando estudiemos el arielismo vamos a ver cuál es ese equivalente. Y si no han leído a Malcolm X o no saben quién es, también pueden ver Django Unchained ¿cómo se llama? De Tarantino, ¿verdad? Que ahí aparecen dos personajes, que uno es el negro de la casa y el otro es el negro del campo, ¿verdad? Que el negro de la casa es Samuel Jackson, que hace un gran papel de negro de la casa.
O en lo que el viento se llevó también aparecen negros de la casa. Mamita es el típico, la típica negra de la casa estadounidense. Entonces hay gradaciones también, ¿verdad? Es decir, hay contradicciones dentro de los mismos oprimidos porque como el blancamiento es un blancamiento social, o sea, el ascenso social implica un blancamiento social también, ¿verdad? De hecho, todavía en el lenguaje eso queda, por ejemplo, en Cuba, que fue una sociedad que vivió mucho racismo, hay una expresión que se usa que es el niño nació adelantado, ¿verdad? Cuando hay parejas interraciales, ¿verdad? Que quiere decir no nació negro, algo menos negro que el papá, ¿verdad? Y ese tipo de expresiones que están en el lenguaje tienen que ver con eso, ¿verdad? Con, con el amaneramiento, digamos, con el proceso de esnovización, digamos, de los oprimidos para que sean potables, digamos, para las élites, ¿verdad? Y por eso es que di justo es eso, digamos, no es una cosa que tenga que ver con el fenotipo, ¿verdad? Y formas de trabajo. Ya para terminar esto, bueno, me faltaron un par de cosas más, tal vez las termino de, o sea, ya la otra clase vayan leyendo el texto de Taracena, porque ya ahí vamos a hablar de Centroamérica, digamos, de cómo se forjó Centroamérica. Porque esto se olvida mucho, que es lo siguiente. El próximo, que tiene que ver con estos procesos ideológicos más de largo plazo, más interesantes, el próximo año van a ver uno de esos procesos que es que se va a cumplir el 200 aniversario de la independencia del país, ¿verdad? Entonces va a haber así ideología en chorro, en manguera, ¿verdad? Para todos los colores y sabores, pero digamos, Costa Rica no tiene 200 años de independencia, hace 200 años no existía Costa Rica, ¿verdad? Y hace 190 tampoco existía Costa Rica, ¿verdad? Porque la idea de Costa Rica como tal no se termina, es decir, es como hasta 1848 que ya sí claramente, más empujados por la mala fortuna, digamos que porque lo quieren hacer, las élites que gobernaron el país eh, dicen, bueno, y vamos a entrarle a esto de Costa Rica y vamos a construir una cosa que se llama Costa Rica, ¿verdad? Pero hay 25, 30 años en los que no está claro si Costa Rica va a ser Costa Rica o va a ser Centroamérica o si va a ser una colonia británica, ¿verdad? Que también era una posibilidad. O sea, todo está dentro de las posibilidades históricas, pero terminó inclinándose por ser Costa Rica y construir Costa Rica y bueno, aquí estamos. Pero eso no es hace mucho tampoco. No, desde el punto de vista histórico, no es hace mucho. La colonización del saber y la colonización del tiempo, solo dos cosas en relación con eso. Una de la experiencia de la colonización es que construye un sistema mundo, ¿verdad? Y por lo tanto unifica no solo la producción, sino que unifica la temporalidad, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a tener esta idea de la historia universal, ¿verdad? Y esta historia universal tiene un epicentro, que es el epicentro de la historia europea, ¿verdad? Que es la que explica las demás. Y el tiempo se empieza a contar con el tiempo cristiano, ¿verdad? Y entonces hay una cosa que uno no piensa mucho, ¿verdad? Que es, por ejemplo, mi hija, obviamente, como todas las niñas de su edad, les gusta mucho la Navidad y eso, hay regalos y la cosa y eso, ¿verdad? Y a veces dice, hey, qué malo sería no celebrar Navidad, ¿verdad? O no poder celebrar Navidad. Y está bien, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de la humanidad no celebra Navidad, ¿verdad? Es decir, pues la Navidad es una celebración cristiana, ¿verdad? Nosotros creemos que es una celebración universal, ¿verdad? De todo el mundo, pero en realidad solo el 25% de la población del mundo celebra Navidad por razones obvias, es una celebración cristiana, ¿verdad? Que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Pero la mayoría de la humanidad no es cristiana,
¿verdad? Ese tipo digamos, de formas de razonar, de mentalidades, tiene que ver con la experiencia colonial. La idea de que nuestro tiempo es el tiempo universal, ¿verdad? La idea de que nuestra religiosidad es la forma de la religiosidad universal, ¿verdad? Y todos los fenómenos están explicados a partir de eso, ¿verdad? Y las cosas se miden en relación a qué tan cerca o qué tan lejos están de ese modelo. En relación con los saberes, eso es más complicado porque la colonización del saber fue, por eso es que yo creo que no hay que hacer como esta idea de los europeos malos, indígenas buenos, y, todos son culpables de una cosa o la otra. Eso fue mucho más complejo, muchísimo más abigarrado. Mucho de lo que tiene América Latina es que tiene estas formas mixtas, abigarradas, heterodoxas de la vida social. Por eso es que también desde el punto de vista del pensamiento es tan heterodoxo, es decir, no se parece digamos, a la forma de la filosofía clásica. Pero digamos, en el caso del saber hubo una mixtura. ¿Por qué? Porque es mentira que desaparecieron todos los saberes tradicionales. Es mentira. Es decir, la experiencia colonial lo que hizo es que los saberes que eran susceptibles de ser utilizados en la producción fueron incorporados al sistema mundial de saberes, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso y el más digno y el más importante? El chocolate, sin el cual no podríamos tener nada en la vida, ¿verdad? Aquí en la casa somos todos muy fans del chocolate, pero eso, como que uno el chocolate lo asocia como a Cadbury, ¿no? Y a los chocolates suizos y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno quiere hacer un regalo como chiva para alguien, ¿verdad? Que sabe que le gusta el chocolate, pero los suizos no inventaron el chocolate, eso viene de América, ¿verdad? Y cómo se cosecha, cómo se usa, cómo se sacan los sabores, todo eso quedó incorporado y los suizos se dejaron eso, ¿verdad? Eso quedó incorporado. El café también, ¿verdad? No, el café no, eso venía de otro lado. El chocolate y todo lo que tiene que ver con plantas, animales. Bueno, el tomate y la papa es la otra cosa, ¿verdad? Como la pizza, que uno cree que es italiano, pero eso, el tomate es de aquí, ¿verdad? Y la papa es de aquí. Entonces, digamos, todas las cosas que son susceptibles y todos los conocimientos y saberes que agronómicos, botánicos, que eventualmente podían servir para la producción, eso sí quedó incorporado. Eso es mentira que desapareció. Eso más bien fue un potenciador, digamos, de los conocimientos universales en ese sentido, ¿verdad? Lo que pasa es que no se reconoce de dónde vienen esos conocimientos. Esa es la cosa colonial. Y sí, lo que sí hubo una supresión, y esto es una cosa diferente de la experiencia latinoamericana, de la experiencia africana y de la experiencia asiática, y es muy importante eso, los saberes simbólicos que servían para explicar y darle sentido al mundo, esos sí fueron suprimidos. Fueron suprimidos con mucha violencia, ¿verdad? O sea, ahí no hubo transacción, ¿verdad? Entonces, la religiosidad y el lenguaje sí fue muy perseguida hasta desaparecer, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchos lenguajes indígenas que desaparecieron. Digamos, los componentes simbólicos que sirven para explicar el mundo y darle sentido al mundo, ¿verdad? El lenguaje, la religión, ese tipo de cosas. Y bueno, y por lo tanto la política, que normalmente la política se esconde en el lenguaje de la religión durante mucho tiempo, digamos. El lenguaje teológico lo que hace es esconder el lenguaje de la política, todavía hasta nuestros días. Eso sí, digamos, ahí sí fue suprimido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hubo una cosa muy importante que no sucedió en África, de universalizar el lenguaje español como forma de la subjetividad, ¿verdad? En África no fue así. En África normalmente los africanos manejan varios idiomas, el del colono y el de la tribu, y el de la tribu, si son varias tribus, de varias tribus. En América no, ¿verdad? O sea, hay idiomas que no preservamos, que desaparecieron, ¿verdad? Hay otros nuevos que surgieron de la mezcla del lenguaje colonial y del lenguaje originario, que es como el patuá jamaiquino, ¿verdad? Como el inglés jamaiquino.
Este, y hay otros que eventualmente se recuperaron como parte de la resistencia política de los pueblos indígenas, pero digamos, sí hubo mucha, todavía hasta épocas recientes, hubo una pérdida, digamos, como un mecanismo de sobrevivencia, como presión de la experiencia colonial, hubo una gran persecución de la religiosidad y del lenguaje indígena. Y ya establecida la conquista y la colonia, abandonar el lenguaje indígena era un mecanismo de salvación muchas veces, o sea, de autoprotección comunitaria. Por ejemplo, en El Salvador, el nahuatl, el idioma que hablan los pipiles, todavía después del año 32, las madres náhuatl le decían a sus hijos que no hablaran en náhuatl, porque era los iba a cantar que eran indígenas, ¿verdad? Y la idea era pasar por no indígenas, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia importante. Por eso, en América Latina hay una relación como política entre la religiosidad y la resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, donde me parece que más claramente se ve eso en Haití, ¿verdad? Que hay una relación que tiene que ver entre la resistencia contra la dominación francesa y la preservación de la religiosidad africana, del vudú, de este tipo de religión, ¿verdad? Bueno, son las 10:54 y ya tengo que entrar a la otra clase. Entonces vamos a quedar por acá. Después de revisen en la tarde mediación, que va a quedar la grabación y el audio. He visto que varios de ustedes han escuchado el audio, cosa que me agrada, porque yo pensé que nadie lo iba a escuchar, pero muy bien ahí, haciendo jogging con el profe explicando a Quijano. Y ya, nada de eso. La próxima clase vamos a hablar sobre Taracena Arriola, para que lean el texto de Taracena Arriola. Y eso. Bueno, nos vemos. Chao. Perfecto, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas